Bueno, vamos a continuar entonces con uso de mapas genéticos. ¿Sí? ¿Qué aplicaciones puedo tener a partir del conocimiento de estas distancias entre genes dentro del mismo cromosoma? ¿Qué aplicaciones puede tener? Bueno, me permite predecir por un lado por porcentaje de gametas recombinantes y por lo tanto la probabilidad de gametos parentales y recombinantes y así de combinaciones cigóticas, ¿sí? Probabilidades de los cigotos en la descendencia. Para lo cual debo conocer las distancias de mapa que separan esos dos genes. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de importancia en medicina veterinaria de estos genes que tienen ligamentos o que se encuentran, que tienden a ir juntos o que están asociados? En primer punto, hay debido a correlación genética entre caracteres de importancia económica. Ya vamos a ver ejemplos, pero esos genes que tienden a ir juntos, que están asociados, por lo tanto, si son características, si alguna de ellos es una característica de importancia económica, o ambos son caracteres de importancia económica, va a haber una correlación genética entre ellos, ¿sí? Por el otro lado, para poder elaborar y hacer uso de mapas genéticos, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Para poder predecir las descendencias. Y también es de importancia para el uso en marcadores moleculares, con marcadores moleculares. Ya vamos a ver distintos ejemplos para ver su aplicación. Fíjense acá, en el caso de la correlación genética entre caracteres de importancia económica, supongamos que acá tenemos la secuencia 1, ¿sí? Que se encuentra aquí en el cromosoma, y tenemos la secuencia 2 que se encuentra aquí en el cromosoma, en el mismo cromosoma. Tienden a ir juntas estas dos secuencias. Y supongamos que la secuencia roja actúa sobre la presencia de lana en la cara, en ovejas. Y la segunda secuencia actúa sobre fertilidad en ovejas, ¿sí? Son genes que determinan mayor fertilidad, y por otro lado está asociado o cerquita de genes que actúan sobre la presencia de lana en la cara de las ovejas. Esto se observa en animales no ovinos, se observa que hay una asociación y aquellas ovejas con menor cantidad de lana en la cara, es decir, con la cara más despejada, está asociado con mayor fertilidad en esas hembras, ¿sí? Entonces, esto se debe a que a nivel cromosómico hay una asociación entre los genes que determinan estas características, ¿sí? Más allá que ya vamos a ver que particularmente es una característica cuantitativa, ¿sí? Es determinada por muchos genes, pero hay alguna secuencia que tiene mayor efecto, una mayor acción sobre la fertilidad de ovejas que está asociada a nivel cromosómico, ¿sí? O por ligamiento, con otra secuencia que determina la cantidad de lana que va a crecer en la cara de las ovejas. Con respecto al otro ejemplo que vimos, la elaboración y uso de mapas genéticos, fíjense que trabajando con las mismas secuencias, ¿no? Son ejemplos, nosotros podemos identificar estos genes que están ubicados en el mismo cromosoma, y de esa manera vamos a poder permitir predecir, ¿sí?, la cantidad de progenie parental y la cantidad de progenie recombinante para estos dos genes, ¿sí? Como lo estuvimos viendo en la primera parte del teórico. Y la última aplicación es que muchas veces ese ligamiento o esa asociación entre dos secuencias puede ser que una de esas secuencias actúe sobre una característica productiva, por ejemplo, en este caso la secuencia 1, que actúe sobre calidad de carne en cerdos, y que la segunda secuencia, esta que está cerquita y está ligada, sea un marcador molecular, por ejemplo, un gen, un microsatélite, un QTL, un SNP, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el gen del alotano, ¿sí? Sabemos que hay variantes alélicas para el gen del alotano, que cuando esos individuos son expuestos a estrés, esos animales
cerdos, porcinos, producen carnes pálidas, blandas y exudativas. Y eso se debe a que esas dos secuencias, tanto del gen marcador, ¿sí?, y de la secuencia de interés, están ligados, tienden a ir juntos, están asociados. Acá tenemos, con respecto a los marcadores moleculares, acá tenemos distintos tipos de marcadores moleculares en medicina veterinaria. Por ejemplo, en bovino, el gen de la leptina, calpaína, calpastatina, ¿sí?, tiroglobulina, miostatina, son todos locus o genes o QTLs, ¿sí? Aunque en porcino, fíjense, tenemos el de la lotano, calpastatina, ¿sí?, que son todos marcadores QTLs, microsatélites, genes, que están asociados con alguna característica de interés productiva. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver el ejemplo en bovinos de calpaína y calpastatina, ¿sí? ¿Cómo se obtiene un marcador molecular, un marcador genético? Primer punto, tenemos todo el cariotipo del individuo, debemos ubicar cuál es el cromosoma portador del gen de interés, ¿sí? Pongamos acá, se identifica el cromosoma 25. Posteriormente hay que identificar la región donde se encuentra este gen, ¿sí? Y de esta manera se identifican marcadores moleculares que están cerca de ese gen que determina la característica y que sean fácilmente identificables, por eso son marcadores moleculares, porque son fáciles de identificar a nivel genético, para identificar las variantes que van a estar asociadas con una característica determinada a nivel productivo. Supongamos el ejemplo, vamos a ver el ejemplo de las calpaínas y calpastatinas en producción bovina para terneza de la carne. Fíjense, para que el músculo se transforme en carne, tienen que actuar unas ciertas enzimas que producen degradación de las proteínas de la miofibrilla del músculo. Estas enzimas son la calpaína y la calpastatina, y actúan, es lo que se denomina la maduración de la carne, ¿sí? Post-mortem se produce una maduración de la carne para determinar la terneza que va a tener esa carne, ¿sí? A mayor degradación de estas proteínas de la miofibrilla del músculo, más tierna va a ser la carne, ¿sí? A menor acción o menor degradación de esas proteínas, más dura va a quedar la carne. Fíjense, el gen de la calpaína está localizado en el cromosoma 29 y tiene dos variantes, lo que se denominan marcadores moleculares del tipo SNP, ¿sí?, que están asociados a esta característica. La calpastatina está en el cromosoma 7, bovino, y también tiene dos variantes en la posición 29-59, por lo tanto, estos son dos, pero hay 4 marcadores moleculares para calpaína y calpastatina, ¿sí? Son estos 4, ¿sí?, que se utilizan, que están cerca o dentro del gen, pero generalmente están cerca, ligados, entonces están asociados a mayor o menor terneza. ¿Por qué? Porque va a estar asociado a mayor o menor funcionalidad de las enzimas, ¿sí? O sea, variantes alélicas enzimáticas que producen mayor degradación de miofibrilla están asociados a cierta variante alélica del marcador molecular. Y variantes que producen menor terneza están asociadas a otra variante alélica del marcador. O sea, el marcador también tiene variantes alélicas al igual que el gen. Fíjense acá, esto es un resumen, un catálogo de reproductores, de resumen de padres Angus. Acá tenemos un montón de características productivas. Esto es un individuo y tiene los DEP, vamos a ver lo que son, para distintas características productivas, ¿sí? Acá tenemos gestación, destete, peso al destete, leche, peso final, altura, área de ojo de bife, porcentaje de grasa intramuscular. Y dentro de lo que es terneza, y acá dice SAM, es decir, selección asistida por marcadores moleculares, tenemos el genotipo de este individuo para estos marcadores moleculares de terneza. Fíjense que este individuo que está borrado el nombre, es homocigota positivo, digamos,
es decir, que va a generar mayor terneza en la carne para este marcador, heterocigota para este, homocigota recesivo, digamos, no recesivo, sino homocigota negativo, digamos, va a producir para este marcador menor terneza, y heterocigota para este otro. ¿Qué es lo que sucede? Yo a través de estos marcadores puedo seleccionar reproductores, no solo a través del peso que van a tener los hijos, la área de ojo de bife, espesor de grasa, sino que también puedo seleccionar a aquellos padres que me van a transmitir mejores variantes alélicas para la terneza de la carne. Y esto es lo que se denomina una selección asistida por marcadores moleculares. Bueno, chicos, esto es todo con respecto a la aplicación y el uso de mapas. Espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima clase.